preguntas o prefieren que vayamos haciendo un panorama general de lo que es la disponibilidad de agua como en la clase de energía? Y ustedes van preguntando, por supuesto, si necesitan. General me parece bien, no sé los chicos. ¿Sí? ¿Sí? De radiación electromagnética es el que ustedes tienen en los gráficos de la guía. Hay distintas, y bueno, tienen varios en las clases. Cualquier espectro está representado por una sucesión de longitudes de onda, ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor, como prefieras, versus la intensidad en que se emite esa longitud. Entonces, si vos tomás el espectro de radiación solar, tenés todo tipo de radiaciones, desde las muy cortas, como los rayos X, rayos gamma, hasta los más grandes, como las ondas de radio y demás. En el caso de la terrestre, el único espectro que ustedes han visto en realidad es el que graficamos como la emisión terrestre, ¿no? Que es como una campana. Y siguiendo a lo que dice Wien, esa campana tiene una máxima intensidad a las 10 micras. Las características de la emisión terrestre es que emiten menor cantidad, porque su temperatura es menor que la del Sol, y con una longitud de onda de máxima emisión centrada en las 10 micras, según lo que dice Wien, que también depende de la temperatura. Como nosotros, el espectro de radiación terrestre en realidad nos interesa desde el punto de vista de, por ejemplo, explicar la ventana atmosférica, vemos ese gráfico, pero vos lo podrías perfectamente ubicar dentro del espectro de radiación general, sabiendo que las 10 micras es el centro, o sea que tiende a emitir en onda larga o infrarrojo. Bien, profe. Y con respecto a la radiación atmosférica, ¿sería la parte de los gases de efecto invernadero? Sí, en realidad, como les dije en esa clase, cada cuerpo, según su temperatura, va a tener su espectro de emisión. Vos seguramente podrías tener tu espectro de emisión, ¿cierto? Entonces la atmósfera, en realidad, emite de acuerdo a su temperatura, ¿no? Que es la temperatura, bueno, según la parte de la atmósfera que estés analizando. Pero nosotros, como radiación atmosférica, vemos en parte la contrarradiación, que es producto del efecto invernadero. Bien, profe. Bueno, eso era. O sea, lo que ustedes tienen que tener claro es que el espectro de emisión de un cuerpo va a depender de su temperatura, por Stefan Boltzmann y por Wien. Entonces, si vos conoces la temperatura de la atmósfera, podrías ver en cada capa incluso cuál es el espectro. Claro, profe. Pero nosotros no lo vemos a eso, lo vemos en general. Lo que vemos es el espectro solar y el espectro terrestre. Profe, y en cuanto a la estructura de la atmósfera, en la troposfera tiene un gradiente térmico que es de 6,5 grados centígrados por kilómetro. Pero en la estratosfera, por ejemplo, está el gradiente inverso. Y ese gradiente Sí, tenemos que sí, saber sí. de cuánto es el valor. Nosotros, bueno, en la guía, en el trabajo práctico se calcula. Lo que vos tenés que saber es desde dónde, desde qué temperatura sale ese gradiente y hasta qué valor llegás, porque lo tenés que dibujar. Si te toca estructura de la atmósfera, te va a tocar ese gráfico.
Y ese gráfico no es un dibujito, es un gráfico. Entonces tenés que saber los rangos de temperaturas entre los que se mueve cada gradiente, o conocer el gradiente para poder calcularlo. Es lo mismo. Bien, profe, muchas gracias. Había Profe, una, a ver, esperen que había una pregunta en el chat que no sé qué dice. ¿Y la ley de Bouguer y coseno? Sí, bueno, la ley del coseno habla de la intensidad. Cuanto más inclinada es la radiación, más se distribuye en la superficie, entonces menor la intensidad. Tiene que ver con la latitud y también tiene que ver con la inclinación con la que llegan los rayos según la hora del día. Y la ley de Bouguer habla del espesor de la atmósfera que atraviesa la radiación, y con el efecto atenuante que realiza la atmósfera, porque en parte absorbe, refleja, dispersa, difunde, al pasar la radiación por la atmósfera se ve atenuada, y cuanto mayor sea el espesor, más atenuación va a haber. Entonces, sí, también tiene que ver con la intensidad, con la que llega a la superficie terrestre. profe, con la nueva resolución que salió de que ahora se van a tomar los exámenes presenciales, ¿clima va a ser Sí, presencial o seguirá virtual? es opcional, no es que se van a tomar, es opcional, la cátedra es la que decide. Este primer turno nosotros lo vamos a tomar virtual. Sobre Bien, todo profe. porque, bueno, aprovecho acá para recordarles que yo la semana que viene voy a estar de licencia, y ya mandé un mensajito por Siu. La mesa se pasa para el 13, o sea, el lunes próximo a la misma hora. Y bueno, como yo no voy a estar, no tengo, la resolución exige que se cumplan ciertas cosas, como por ejemplo que todos ustedes confirmen su presencia y además que llenen una declaración jurada, una declaración o una cosa de salud que está en la página de la UNSA, pero todos los que vayan a ingresar al predio tienen que haberlo llenado. Y como es el lunes, no voy a tener tiempo de... Así que en este primer turno será virtual, en el segundo sí, es probable que si las cosas siguen así, lo podamos hacer presencial. Para Valle del Lerma, ¿no? Para Sal, sede central. No para Metam, eso no. Si Bien, quieren, yo profe, gracias. les mando la resolución, porque la resolución tiene 5 páginas, ¿no? El anexo hay que leer todos los requisitos y ahí expresamente, y hoy lo volvieron a recordar por mail, que tienen que llenar bueno, ahora me sale declaración jurada, pero yo no sé si es como una declaración de que están sanos o de que tienen las vacunas. No la vi, pero es un requisito llenar eso antes de poder, un formulario para poder entrar al predio. Profe, ¿podría explicarme en tu sonda efecto Fock, puede ser? Uh-huh. Sí, si quieren, a ver, voy a empezar con algo que me preguntaron hoy también, y esa parte termina con viento sonda. Todo lo que tengo acá. Bueno, estabilidad. Hoy me preguntaban en el grupo acerca de la estabilidad atmosférica. Y bueno, eso habíamos quedado en la clase pasada, que lo íbamos a ver ahora. Como ustedes ven ahí, la estabilidad o inestabilidad se puede analizar una vez que una masa de aire se pone en ascenso. Recordando que una masa de aire es una porción de la atmósfera que se distingue del resto, y que como se ve obligada a ascender por alguna razón,
se enfría adiabáticamente. Es decir, que esa masa que la podríamos representar a través de una burbuja, porque es una porción de la atmósfera con ciertas características que la diferencian del resto del aire, al ascender encuentra menor presión atmosférica, se expande, parte de su energía se utiliza en ese trabajo de expansión, pero además el mayor volumen que adquiere permite que las moléculas se separen, rocen menos, choquen menos, disminuye la... Se enfría por un proceso adiabático, que incluso tiene valores propios de ese proceso. Cuando la masa de aire desciende, se calienta por compresión, pero también hablamos de un proceso adiabático. Ahora, la atmósfera, a ver, esperen que estoy acá. La atmósfera se calienta o se enfría, o el aire de la atmósfera se calienta o se enfría por procesos no adiabáticos. Recuerden que adiabático es la masa de aire que se ve obligada a ascender. Pero el aire se calienta o se enfría en contacto con el suelo. Entonces, cuando yo tengo una masa de aire que es como una burbuja que se ve obligada a ascender y se enfría, que se enfría o se calienta con otro proceso, no adiabático. Entonces, el calentamiento o enfriamiento de la masa en comparación al aire que la rodea es diferente. Y es por eso que ahí definimos un proceso de estabilidad o inestabilidad. Porque los procesos que enfrían a la masa son adiabáticos y los que enfrían al aire que la rodea son no adiabáticos. Es en contacto con el suelo que se está enfriando ese aire de la atmósfera. ¿Eso se entiende? Cuando hablo de aire y cuando hablo de masa de aire. La masa de aire, al ascender, se enfría con un gradiente adiabático que puede ser el seco, de 1 grado cada 100 metros, o el húmedo, que es un poco menor. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa, para pasar del gradiente seco al húmedo, tiene que llevar al nivel de condensación, es decir, saturarse. Mientras esté insaturada, no seca sin humedad, puede tener 90% de humedad, pero no está saturada. Entonces se va a enfriar con el gradiente adiabático seco, 1 grado cada 100 metros. Cuando alcanza el nivel de condensación, eso significa que se satura, tiene 100% de humedad relativa, tiene la máxima cantidad de vapor que puede contener a esa temperatura. Entonces, si se enfría y hay núcleos de condensación, hay condensación. Por eso le llaman nivel o altura en donde empieza a haber condensación. Si hay condensación, lo que veo son nubes, porque es condensación primaria. Y el gradiente adiabático es menor, porque la condensación libera calor. Entonces el enfriamiento del aire es menor. ¿Cuánto menor? Depende de la cantidad que se condense. En general tomamos este valor que es 0,5 para que nos sea fácil los cálculos, sobre todo cuando veamos viento sombra. Entonces, cuando una masa de aire se pone en ascenso, yo sé que esa masa, ya sea seca o húmeda, o sea que esté insaturada o saturada, se enfría adiabáticamente. Si está saturada, se va a enfriar menos. Si está insaturada, como en este caso,
porque es un gradiente adiabático seco, o sea que la masa está insaturada, se va a enfriar 1 grado cada 100 metros, que es este gradiente que se dibuja con líneas cortadas. ¿Por qué? Porque dice gradiente adiabático seco, 10 grados cada 1000 o 1 grado cada 100. Ahora, la masa asciende, pero está rodeada por aire que se está enfriando no adiabáticamente, o sea, con un proceso distinto. La masa adiabática, el resto que la rodea se enfría con un gradiente no adiabático. Entonces, el aire que la rodea la masa se puede enfriar más, menos, igual, y ahí es donde se plantea el equilibrio. ¿Por qué? Porque el aire que la rodea, el gradiente real que tiene en ese momento la troposfera, en este caso es menor que el de la masa. ¿Qué me dice esta situación? ¿Cómo se enfría la masa con respecto al aire que la rodea? ¿Más, menos, igual? Sufre un mayor enfriamiento. Y a una mayor altura va a La tener masa se enfría más. La masa se enfría más porque pierde 1 grado cada 100 metros y el aire que la rodea está perdiendo 0,7, porque es 7 cada 1000. 0,7 cada 100 metros. La masa se ve obligada a ascender, no es que asciende porque tiene ganas, se ve obligada y ya vimos cuáles son las fuerzas que obligan a una masa a ascender. Puede ser un frente, puede ser una montaña, puede ser la convección, puede ser la convergencia. Algo la hace ascender a la masa. Entonces la masa asciende y pierde temperatura con el gradiente adiabático. En este caso el seco, pierde 1 grado cada 100. El aire que la rodea, la troposfera que la rodea, se enfría no adiabáticamente y se enfría menos en este caso. Entonces ustedes lo que tienen que saber es graficar los gradientes, que son pendientes de recta. La masa asciende. En determinado momento desaparece la fuerza, se terminó las montañas, pierde fuerza la convección. Entonces, a determinada altura, ¿sí? ¿Puede ascender adiabáticamente esa masa también? ¿Puede ser qué? Si No puede escuché la ascender pregunta. adiabáticamente. ¿Y qué sería un ascenso adiabático? No sé. El La masa enfriamiento. esas, La claro, si puede. masa es, el enfriamiento es adiabático, no el ascenso. Ah, bien, bien, disculpe. Entonces, la masa se enfría adiabáticamente, el aire no adiabáticamente. Se enfrían de diferente manera. Estamos hablando de una masa, una burbuja de aire con ciertas características homogéneas. Y ahí vayan a leer lo que es una masa de aire. Rodeada por aire de la troposfera. Siempre la troposfera o la atmósfera se enfría o calienta a contacto con el suelo, no adiabáticamente. La masa que asciende se enfría adiabáticamente. Pero algo la hace ascender, ¿no? Algo la hace ascender. Entonces, a determinada altura, cuando desaparezca esa fuerza, supongamos que yo trazo una línea acá a esta altura, voy a comparar la temperatura de la masa, que va a ser 10, por ejemplo, y la temperatura del aire, que va a ser 20, a la misma altura. Esta es la masa, la de los puntitos cortados, y esta es la del aire que la rodea. La masa está más fría. Entonces, una vez que desaparece la fuerza, ya no hay algo que la empuje a ascender, ¿qué hace la masa? Como está más fría y el aire frío es denso, es pesado, retorna a su punto inicial. Quiere decir que era una masa estable, un equilibrio estable.
porque lo único que hizo que la masa ascienda fue esa fuerza que apareció, pero la situación es estable. En cambio, si el gradiente real es mayor que el gradiente de la masa, puede ser seco o húmedo. Va a depender el valor que adopte este gradiente real. Pasa a ser este es el gradiente real mayor que el de la masa, que sigue siendo la de los puntitos. Entonces la masa asciende por los puntitos. Cuando desaparezca la fuerza, yo la comparo a la misma altura con el aire y la masa tiene 22 y el aire tiene 19. Quiere decir que la masa se enfrió menos, su gradiente es menor. La masa se enfrió menos, está más caliente que el aire que la rodea. Entonces, como el aire caliente es más liviano, recuerden los globos de Navidad, yo caliento el aire para que el globo flote, entonces el aire caliente es más liviano y cuando desaparezca la fuerza, igual se va a seguir alejando, va a seguir subiendo, porque es más liviano, flota. Entonces se aleja de su punto inicial y el equilibrio es inestable. Este análisis lo tienen que hacer planteando la situación, planteando los gradientes. Los gradientes adiabáticos tienen valores fijos. El seco vale 1 o 10 cada 1000. El húmedo vale menos, puede ser 0,6, 0,7, depende de cuánta condensación se produzca. Nosotros en general tomamos 0,5 para que sea fácil el cálculo. Lo que preguntaban hoy eran situaciones de este tipo. El gradiente real, por ejemplo, es mayor que los otros dos. Siempre el gradiente seco va a ser mayor que el húmedo. Ahora, el gradiente real es el que toma valores diferentes. En este caso, por más que sea seco, por más que sea húmedo, siempre me va a dar inestabilidad. Por eso se dice que es absoluta. Porque no importa la condición de la masa puede estar insaturada o saturada, pero el resultado es el mismo. Cuando el real es menor que los dos anteriores, es estabilidad absoluta, o sea, porque no importa si es húmeda o seca, el resultado va a ser el mismo. Lo que preguntaban hoy es esto: inestabilidad o equilibrio condicional. ¿Por qué condicional? Porque depende si es seca o si es húmeda. Porque el gradiente real está en el medio. Entonces, si es seca me va a dar una cosa, si es húmeda me va a dar otra. ¿Se entiende eso? Si el gradiente real es menor que el seco, pero mayor que el húmedo, yo voy a tener que hacer el análisis, porque no voy a saber de antemano si es estable o inestable, como en los casos anteriores. Bueno, y si son iguales, por supuesto que es neutral. ¿Eso se entiende? Por supuesto que eso requiere que ustedes hayan hecho el ejercicio de tratar de mirar y entender. Sobre todo gradientes. Ahí tienen que tener claro lo que son los gradientes. Y eso se aplica en el efecto Foehn. Sí. Cuando habla de inestabilidad es porque esa masa de aire no vuelve a su punto o no baja. Claro. Una vez sacada de su posición inicial, si retorna, es estable. Eso te va a dar cuando la masa esté más se enfríe más que el aire que la rodea. Ahora, si se sigue alejando,
es inestabilidad, porque cuando ascienda seguramente generará nubes, inestabilidad atmosférica. El efecto Foehn es un efecto orográfico, pero también es producto de los gradientes. El efecto Foehn, o viento sonda, como lo conocemos nosotros, que una masa de aire que se forma sobre el Océano Pacífico en el lado chileno, que es fría o fresca, tiene 15 grados. Como se forma sobre un océano, damos por hecho que es húmeda y fría entonces. Al pasar por una montaña, llega al otro lado de esa montaña seco y caliente. Entonces se origina húmeda y fría y al pasar por la montaña llega al otro lado seco y caliente. Lo de seco es fácil de explicar porque si esto es una barrera efectiva de más de 5.000 metros o 5.000 metros, toda la lluvia se va a descargar del lado chileno y al otro lado va a pasar sin humedad. El tema es por qué cambia tanto su temperatura, si se supone que asciende la misma cantidad de metros que las que descienden. Y ese es el efecto Foehn. El efecto Foehn explica cómo una masa de aire, originalmente fría y húmeda, al pasar por una montaña, llega al otro lado de esa montaña, seca y caliente. Cambia completamente su condición. Entonces, ¿cómo se explica esto? A través de los gradientes. ¿Por qué? Porque es una masa húmeda, pero el ascenso no se inicia con el gradiente húmedo, porque no está saturada, está cargada de humedad, ¿no? Porque se forma sobre un océano, pero no está saturada hasta alcanzar el nivel de condensación, que en este ejemplo es los 600 metros. Nosotros en general usamos una montaña más alta de 4.000, 5.000, y el nivel de condensación está a los 2.000. Para el que quiera hacer el cálculo, no lo repito porque eso lo hicimos en clase. Entonces, comienza con 15 grados. Hasta el nivel de condensación pierde temperatura a razón de 1 grado cada 100 metros. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros teníamos, o hagamos 600 metros, pero parte desde 200, ¿no? Entonces son de 200 a 600 son 400 metros. Si en 100 metros pierde 1 grado, en 400 pierde 4. Por lo tanto, al nivel de condensación llega con 11. Llega al nivel de condensación y se sigue enfriando, empieza a haber condensación, se empiezan a ver nubes. Al producirse condensación, se libera el calor latente. Por lo tanto, ya no se enfría tanto como en esta parte. Se enfría con el gradiente adiabático húmedo, que es 0,07. Acá, de 600 a 1.000, en los próximos 400 metros, pierde 2 grados, o sea que usaron 0,5. Porque si en 100 metros pierde 0,5, en 400 metros pierde 2 grados. Entonces de 11 llegó a 9. Y como la montaña es alta, toda la humedad se descarga de este lado porque es una barrera efectiva. El descenso lo realiza todo ya sin humedad, o sea, seca. O sea que todo el descenso es con el gradiente adiabático seco. Por lo tanto, va a aumentar 1 grado cada 100 metros. Como son 1.000, aumenta 10 grados, no, 1.000 no porque llega a 200, 800 metros. En 800 metros
aumenta 8 grados, o sea que 9 más 8, 17. Nosotros hacemos un ejemplo que es más drástico, porque partimos de 15, el nivel de condensación está a 2020, porque si cada 100 metros pierde 1 grado, en 2000 metros pierde 20, por lo tanto llega acá con menos 5, y tiene unos 3000 o 2000 metros más en donde pierde medio grado, supongamos 3000 metros a razón de 0,5 cada 100, va a perder 15 grados más. Entonces tenía menos 5, menos 15, llega acá con menos 20. Menos 20. Y todo el descenso lo hace con el seco, o sea que aumenta 50 grados, porque son 5000 metros de descenso. Y aumenta 1 grado cada 100 metros. Entonces, de menos 20 más 50, llega con 30. Ven que duplica la temperatura. Llega como un viento seco, desecante, porque los días con sonda llega a haber 0% de humedad. Muy caliente, con lo cual su poder desecante crece más porque el ritmo evapotranspiratorio que le exige a la planta excede la posibilidad de la planta. O sea que la planta es como una bomba que extrae agua, pero en un día con sonda requiere tanta agua para mantenerse estable, digamos, o para cumplir el requerimiento de evapotranspiración, que a pesar de que el suelo esté regado, a pesar de que tenga humedad, la planta no la puede extraer al ritmo que la necesita y puede llegar a marchitarse. Por eso se dice que es desecante, no solo seco, desecante. Y además puede tener ráfagas importantes, un viento importante, con ráfagas de viento importante que puede producir el vuelco de los cultivos, la rotura de ramas, la caída de frutos, de flores, de hojas de las plantas. Las ramas al caer provocan heridas, entonces después indirectamente también provocan de patógenos, o sea que es un viento tanatoclimático. No sé quién había preguntado el sonda. El sonda es el de Mendoza, ¿no? El de Cuyo. Nosotros tenemos efecto Foehn, pero se genera acá, no es el sonda de Cuyo que entra hacia el norte, sino que es un efecto que se genera en nuestras montañas, que tenemos montañas elevadas, porque es necesario que la montaña sea elevada, ¿no? Y bueno, tener esas características, que la masa sea húmeda, o sea, que venga de un mar, de un océano. ¿Alguna pregunta? No sé quién había preguntado lo del sonda. Yo, profe. No, sí, está bien. Hacé el ejercicio, ponele valores. Bueno. Humedad del aire. Acá me habían pedido de humedad, ¿sí? Estaría bien si es que a medida de que vamos desarrollando los temas que nos vaya a tocar, hablar de temas fisiológicos, digamos, así como usted llegó a tocar esos temas. Si lo saben, yo no hablaría de cosas que no sé. No digo porque por ahí quizás piensa que nos Y estamos tampoco, alargando. y tampoco abundaría en cosas que no son de la materia. O sea, poner ejemplos, si te preguntan si es tanatoclimático, y sí, ahí te tenés que meter un poco en fisiología, pero yo no lo voy a requerir porque yo sé que ustedes, o la mayoría de ustedes, no tienen la materia fisiología vegetal. Pero es a nivel lógico de lo que pasa en la planta, de lo que han visto en botánica.
No se vayan. La profe Maritza también está en la mesa de examen, según el CIU. Sí, pero ella nunca está. Ah, bueno. Está porque es correlativa. Pero no. Por ahí cometen el error de hacer más fisiológico el examen que climático. Siempre lo llevamos a que nosotros estamos viendo climatología. O sea, no, digamos, podés incorporar conceptos, porque ese no es el objetivo. Profe, ¿Sí? en el grupo le habían preguntado cómo graficar la helada. No sé si ya lo explicó, lo de graficar No. la helada húmeda y seca con la curva de saturación. No existe una helada húmeda. Ya están mezclando Dijo helada blanca y Perdón, la negra. helada blanca y helada... Perdón, me Helada confundí. blanca y helada negra. Bueno, sí, ya lo vamos a ver. Esto tienen que recordar, ¿no? Bueno, acá está en inglés y tiene otros valores, pero ustedes lo han visto claramente a los cambios de fase del agua. Lo traducen al castellano y lo traducen a los valores en calorías. ¿Mm? Cuando el agua se evapora, pasa del estado líquido a gaseoso y se llama evaporación. Y ese proceso consume, acá están representados en rojo los que consumen, 600 calorías por cada gramo de agua que se evapore. Que pase de líquido a vapor. La condensación es cuando el agua que está en estado de vapor en la atmósfera vuelve al estado líquido liberando los 600 calorías que consumió al evaporarse. Calor latente de vaporización. Cuando el agua líquida pasa sólida, se congela. Congelación, solidificación también pueden llamarlo. Se liberan la misma cantidad de calorías que se consumen cuando yo quiero pasar el hielo a agua líquida por fusión, que son 80 calorías. El paso de gas a sólido o sólido a gas, nosotros lo llamamos sublimación. Acá lo llama sublimación cuando pasa de sólido a gas y deposición cuando pasa, o volatilización también, cuando pasa, deposición, cuando pasa de gas a sólido. Nosotros en los dos casos lo llamamos sublimación. Cuando pasa de sólido a gas se consumen 680, la suma de estas dos, ¿no? Y cuando pasa de gas a sólido se liberan esas mismas 608. Claro. Bueno, esto es la composición de la atmósfera. Esto también tienen que conocerlo, sobre todo esto, el porcentaje de los principales componentes en cantidad. ¿Quién es el que está en más cantidad? El nitrógeno. Y el vapor es un gas muy variable, porque van a encontrar mayor cantidad en lugares cercanos a la evaporación. Esta es la curva la tienen que conocer muy bien. Para llegar a esta curva, lo que grafican es tensión de vapor de saturación, porque es curva de saturación, y temperatura. Temperatura del aire. Lo que dice la curva roja, que es la curva de saturación, es la tensión de vapor de saturación para cada temperatura del aire. O sea, es la máxima cantidad de vapor que puede contener el aire a determinadas temperaturas. Al agregarle la división
de la fase sólida y líquida, esto se convierte en un diagrama de fases, donde la curva de saturación sigue siendo esta, ¿no? La roja. Solo que cuando nosotros le decimos grafiquen la curva de saturación, en general estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Al diagrama de fases, porque es lo que usamos. Ahora, ojo, ¿qué estoy graficando yo acá? Tensión de vapor, fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, del agua, sobre todo el agua en la atmósfera. Entonces, cuando yo le presento acá una masa, que lo hago ahí con una parcelita de aire, una burbujita, en realidad lo que estoy diciendo es que esa masa a esta temperatura, a la temperatura del aire, a su temperatura, tiene un contenido de vapor que es el TBA, el vapor actual, que a esa temperatura podría tener esta cantidad de vapor, la B, la que contiene la curva, que es su tensión de saturación. ¿Pero de qué estoy hablando? Del vapor de agua, ¿no? Entonces, cuando yo digo, esta masa de aire, ¿cómo se satura? Agregando la cantidad que le falta de vapor, porque lo que le falta es vapor, le falta el déficit de saturación, o enfriando la masa hasta alcanzar la curva. Si yo mantengo constante la cantidad de vapor, tengo que bajar la temperatura de esa masa para que se sature. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de rocío. Cuando la masa alcanza la saturación, la masa se satura porque tiene 100% de humedad y continúa el enfriamiento. Yo acá estoy viendo líquido. ¿Qué es lo que condensa? ¿Qué es lo que condensa? Yo acá tengo una masa de aire. La masa de aire se enfría, llega al punto de rocío. Pero si paso esa temperatura, ya entro en la fase líquida. O sea que hubo condensación. ¿Qué condensó? La masa de aire. ¿Todos opinan eso? O sea, el vapor que contenía la masa. Ah, que es otra cosa. Porque si condensa toda la masa, nos inundamos. Nos inundamos de nitrógeno, ¿se imaginan lo que sería eso? Hablamos del agua en la atmósfera. Entonces esto es vapor de agua, tensión de vapor actual. Entonces la que condensa o el que condensa es el vapor, no la masa. El vapor que contiene la masa, el vapor de agua. Y ahí que empiezo a ver gotitas de agua. ¿Dónde las veo? Las nubes. Puede ser, si esa masa de aire se enfrió adiabáticamente porque ascendió y llegó a la saturación porque se enfrió adiabáticamente, hay núcleos de condensación y esas gotitas de agua las veo en altura, en la atmósfera, porque son nubes, condensación primaria. ¿De qué otra forma puedo ver gotitas o dónde puedo ver gotitas de agua que no sean nubes? En las plantas. Condensación En secundaria. las plantas. En las plantas puedo empezar a ver rocío, condensación secundaria. O puedo ver una mañana de otoño, me levanto y veo niebla, neblina, condensación secundaria, porque es como la formación de una nube, pero en superficie. O sea, lo que se enfrió es el aire de superficie y se enfrió en contacto con el suelo. Por lo tanto, es no adiabático. Condensación secundaria.
Si esa condensación que yo veo en las plantas, que se llama rocío, permanece sobre la planta y la temperatura del aire sigue bajando, esa agua líquida va a pasar a sólida y yo voy a ver una escarcha. Ese es el caso de la helada blanca. La helada blanca tiene que tener una humedad bastante importante. El aire tiene que tener una humedad bastante importante. ¿Por qué? Porque primero tengo que alcanzar el punto de rocío. El punto de rocío tiene que ser mayor que 0. Porque primero tengo que ver rocío, agua líquida sobre la planta. Y cuando el enfriamiento del aire continúe y llegue a 0 o menos, que es la helada, ese rocío se congela y veo toda la superficie cubierta de blanco, porque es la escarcha, y es una helada blanca, porque la veo blanca. Ahora, si la parcela de aire tiene una humedad de por acá, ¿lo ven donde estoy marcando? O sea, muy baja la humedad relativa, menor del 25%, cuando el aire se enfríe no va a alcanzar ningún punto de rocío. O el punto de rocío lo va a alcanzar cuando esté muy abajo de 0. Pero ¿qué pasa pasado los 0? Ya los líquidos internos de la planta se congelan. Entonces ustedes acá cuando tienen una helada negra, tienen una muy baja humedad relativa, de tal forma que cuando hacen enfriar a la masa, no alcanzan el punto de rocío, no tocan la curva en ningún momento. No la tocan. Entonces no hay un pasaje a líquido y después a sólido fuera de la planta. Pero dentro sí. Los líquidos se congelan, aumentan de volumen, rompen las vacuolas, y lo que se ve después, generalmente ese día no veo nada, pues no veo escarcha, pero a los 2 o 3 días veo todo negro porque veo la necrosis de los tejidos. Ojo, Profe, cuando sea blanca también después voy a ver tejidos necrosados, porque por más que haya habido escarcha, adentro también se congelan y se rompen. El tema es que ese día yo veo la cobertura blanca. En la helada negra no veo nada. Veo la necrosis después. Sí. entonces el punto de la helada negra lo podemos marcar inferior a los 0 grados en cualquier punto de ahí sin que toque la curva. ¿O es algún... Vos tenés que trabajar con una masa de aire que empieza sin estar bajo 0, ¿no? Porque vos tenés durante el día una temperatura con un contenido bajísimo de humedad. Esa es la diferencia. Por eso tu pregunta, creo que eras vos, estaba mal, pero no tan mal, digamos. La helada blanca es con una masa de aire húmeda, ¿no? Con una masa de aire que te permita tener primero un punto de rocío, ver rocío, formación de gotitas sobre la planta, que después esa gotita se congela, escarcha. La helada negra tiene tan poca humedad que cuando baja la temperatura no alcanzás, porque el punto de rocío estaría muy, muy abajo de 0 grados. Entonces no lo tocas, pero apenas pasás los 0 grados ya los líquidos se empiezan a congelar, los líquidos internos. ¿Se entiende? Sí, no había preguntado yo, profe, pero igual me quedó más claro. Bueno. No, alguien dijo de la helada húmeda y la helada seca, por eso. La blanca sería la húmeda, la que tiene mayor humedad, la masa de aire originalmente. Entonces al enfriarse primero da rocío y después escarcha. Y la negra tiene muy bajo contenido de humedad, sería una atmósfera más seca, y al enfriarse no alcanza, directamente no alcanza en ningún punto de rocío.
Lo que pasa que en la guía ustedes tienen un gráfico que tiene un punto de rocío, pero si se fijan es de menos 3 grados bajo cero, o sea que hasta eso el líquido de la planta ya se congeló. Si ustedes alcanzan un punto de rocío, acá, en esta zona, significa que el gas, el vapor de agua, se convierte en escarcha, o sea que sería blanca. Porque acá estamos hablando de vapor de agua, entonces, si ustedes alcanzan un punto de rocío, le dan la posibilidad de sublimar al vapor. Por eso yo les recomiendo no tocar la curva, ¿no? Hacerlo tan bajo que acá pasen por abajo sin tocar la curva. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿la condensación oculta puede ser? ¿Lo explicó? No, la condensación oculta es la que ocurre dentro de los poros del suelo. ¿Se acuerdan que los poros del suelo pueden tener aire o pueden tener agua? Cuando tienen aire, el aire es como el aire de la atmósfera, o sea que puede haber vapor. Y si ese suelo se enfría, el vapor condensa y es una condensación oculta porque no la verías. Pero la planta la puede usar al agua esa. Bien, ¿algo más de acá? Bueno, Profe, no sé si en esa misma curva o más adelante puede explicar lo de Bergeron. cuando veamos precipitación, creo, a ver. Bien, profe. No me acuerdo si en la 1 o en la 2. En la 1. En la segunda parte, si no me equivoco, profe. A ver acá, déjame que vea. Bueno, acá, explica cómo. Esto es algo que les quiero aclarar. La precipitación. Precipitación implica que el agua cae. Por eso Entonces, cuando ustedes normalmente explican este tema, pueden partir de la curva de saturación, entonces dicen esta parcela de aire que está insaturada, por alguna razón comienza a ascender, porque recuerden que la nube se tiene que formar por condensación primaria, entonces esta masa de aire asciende, se enfría diabáticamente, alcanza el punto de rocío, y ustedes dicen, la masa de aire se enfría, se satura, condensa y precipita. Y no es condición sine qua non, o sea, condensa y precipita. Puede condensar, formar nubes y no precipitar. O por ahí directamente dicen la masa de aire se enfría, se satura y precipita. No. La masa de aire asciende, se enfría diabáticamente. Si hay núcleos de condensación, condensa, y entonces el vapor que no lo veía comienza a ser visible, porque el vapor pasa a ser gotitas de agua líquida. Y la gotita de agua líquida sí se ve. Entonces, cuando ustedes se están bañando y se produce lo que nosotros llamamos vapor, eso no es vapor, porque el vapor no se ve. Eso es gotitas de agua microscópicas líquidas del vapor que por la temperatura del aire que está más frío condensa y se forma como una nubecita. Si ustedes se bañan con agua muy caliente, se empieza a formar una nubecita. La nube son gotitas de agua líquida en suspensión. Tan chiquititas que se mantienen en suspensión. Entonces, por condensación se forma la nube.
¿Puede llover o no? Yo ahora estoy viendo muchas nubes en el cielo, pero no llueve. Para llover, esa gotita de nube tiene que crecer 100 veces, tener el peso suficiente y el tamaño para caer, venciendo la resistencia que le ofrecen las capas de aire. No la gravedad, porque la gravedad la trae. Tienen que alcanzar un tamaño y peso que les permita caer. Y ahí es lluvia, porque la lluvia es una precipitación, es agua que cae. El granizo también es una precipitación, es agua que cae sólida. Entonces la precipitación son gotitas que caen. Mientras se mantengan suspendidas, así como amacándose, son nubes. Y las nubes son las que se forman por enfriamiento adiabático, por condensación. Profe, ¿qué Entonces, diferencia dijo que había con el... Perdón, sí, ¿qué diferencia dijo que... si querés escribilo. No sé qué. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, profe. Ah, bueno. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál dijo Si que no era la escribí diferencia con el vapor? Bueno, el vapor es un estado distinto al líquido, ¿no? El vapor no se ve, No, no se lo ve, vos no se no lo se lo ve. ve. Yo acá estoy en mi casa y seguramente hay humedad, hay vapor pero yo no lo veo. Cuando veo eso que nosotros llamamos vapor, por ejemplo, cuando te bañás y ves vapor la pava que hierve y larga vapor, lo que nosotros llamamos vapor, como lo vemos, ya no es vapor, es agua líquida en pequeñas gotitas. Si vos te pones a fijar, te vas a dar cuenta que es así. Es como una nube. Bien, bien, profe. Gracias. Entonces hay distintas teorías que nos ayudan a explicar cómo la gotita de nube que se mantiene suspendida, que flota porque es chiquitita, livianita, llega a caer. Tiene que crecer. Una que es la más fácil es la colisión y coalescencia, que nos dice que como existen distintos tamaños de gota dentro de la nube y en la nube hay movimientos, esas gotitas de distinto tamaño se van a mover con distinta velocidad, sobre todo las que caen. Entonces, una gotita gorda que caiga empieza a chocar con las que todavía se mantienen suspendidas y coalescen, se unen en ese choque. Pero además, esa gota que logra caer en su trayectoria genera detrás de sí, por la velocidad con la que cae, una estela de vacío, una estela de succión, por la velocidad que trae. Que lo que hace ese vacío o esa succión es atraer gotitas, las barre, se dice, a esa estela que se forma detrás de ella. Entonces, esta gota que logra caer arrastra con ella a muchas gotitas a su paso. Y ahí se desata, esto siempre dentro de la nube es después una reacción en cadena, siempre ustedes vieron cómo llueve, que empieza una gota, otra gota y después ya es una reacción en cadena. Una vez que se inicia, se multiplica. La colisión y coalescencia, la teoría esta, digamos que nos permite explicar bastante bien el crecimiento de las gotas en nubes cálidas, o sea, donde predominan las gotas de agua de distinto tamaño. Pero para nubes altas y frías, empieza a haber otras condiciones. Entonces esta ya no es suficiente esta teoría, la anterior, porque lo que se observa en esas nubes frías
es que los que crecen son los cristales de hielo, porque esas nubes altas o nubes frías contienen, además de vapor y gotitas de agua líquida, cristales de hielo, o sea, gotitas o agua que ya ha congelado. El agua que permanece líquida se llama agua subenfriada, porque a esa temperatura ya tendría que estar congelada. Solo que no congela la mayoría de las veces porque no hay suficientes núcleos. Porque también para que haya congelación, o sea, cambio de fase de líquido a sólido, también tiene que haber núcleos de congelación. Entonces, se mantiene líquida a pesar de que ya podría congelar, a veces porque no encuentra núcleo y otras es porque también cambian las condiciones, la temperatura a la que congelaría esa agua, porque ustedes saben que el agua congela a 0 grados en condiciones normales. Pero ya a esa altura de la atmósfera las condiciones no son, la presión atmosférica es otra, o sea que... Entonces hay agua que todavía permanece líquida, le llamamos agua subfundida o subenfriada, es lo mismo. Cristales de hielo y hay vapor. Entonces, lo que encuentran Bergeron y Findensen es que los cristales son los que crecen a expensas del agua líquida, o sea, las gotitas de agua líquida desaparecen y los cristales crecen y caen. Entonces ellos buscaban una explicación y la encontraron en la doble curva que existe por debajo de 0 grado en la curva de saturación. Esa doble curva nos dice que hay una tensión de vapor de saturación diferente para una masa de aire que está sobre el agua, y el agua se está evaporando hacia ese aire, que cuando la masa de aire está sobre una superficie sólida de agua. Porque el agua sólida tiene mayores fuerzas de retención. No es tan fácil sublimar de sólido pasar a vapor que de líquido pasar a vapor. Sobre todo las superficiales pasan más fácil. Entonces lo que descubren es que la tensión de vapor de saturación del agua es mayor que la del líquido, del agua líquida, sí, es mayor que la del sólido. La roja es respecto del agua y la azul es respecto del hielo. En la clase normalmente yo les dibujo 2 recipientes. Uno con agua líquida, que está evaporando hacia la masa de aire, y el otro con masa sólida o agua sólida, hielo, que está sublimando hacia el aire. La masa de aire que está sobre el agua líquida puede admitir o admite más cantidad de vapor. Eso es lo que significa que tenga una tensión de vapor de saturación mayor. Mientras que el agua sólida, que está sublimando hacia la masa de aire, esa masa de aire frente al agua sólida puede contener menos vapor y ya se satura. Tiene una menor tensión de saturación. Entonces, ¿qué dice Bergeron y Findensen? Que la teoría la explican en esta parte de la curva, por debajo de 0 grado, porque son nubes altas. Y en realidad la explican para la zona de la parte media de la nube, porque después más arriba ya puede tener solo cristales. Es donde coexisten cristales, gotitas de agua líquida y vapor. Para esa zona de la nube se aplica esta teoría y Bergeron y Findensen dicen que el agua líquida
los cristales crecen a expensas del agua líquida. Bueno, acá está medio difícil, pero la masa de aire que ustedes tendrían que analizar está entre medio de esas dos curvas. Su tensión de vapor actual, porque ustedes tienen temperatura y tensión de vapor, es como si fuera esta. Acá ustedes esta masa la ven claro. A la temperatura A, la masa tiene la tensión de vapor actual, pero podría tener una tensión de vapor de saturación. Tienen que hacer el mismo análisis, pero en esta parte de la curva, donde acá aparece una doble curva. Y esa masa la tienen que ubicar en el medio de las dos. Estaría entre medio de estas dos. Una tensión de vapor actual menor que la de saturación con respecto al agua, pero mayor que la de saturación con respecto al hielo. Entonces ahí hacen el análisis. La masa de aire contiene menos vapor que el que podría contener con respecto al agua líquida. Por lo tanto, el agua líquida puede seguir evaporando. En cambio, la masa de aire contiene más vapor, está sobresaturada con respecto al sólido. Ya está fuera del equilibrio. Por lo tanto, ese cristal, ese sólido que existe en esa nube, actúa de núcleo. Y el vapor sublima sobre el cristal. ¿Qué vapor? El que se produjo de la evaporación del agua. Por eso los cristales crecen a expensas de que el agua líquida se evapora. Pero ahí tienen que hacer un trabajito interesante de entendimiento de la curva. Acá está la situación que yo les planteaba. Pero esto, ojo, ¿no? Recuerden que acá está la curva completa. Esto es una extracción de esta. Por debajo de cero aparece la doble curva. Esta es la de el líquido, la tensión de vapor o la curva de saturación sobre líquido, y esta sobre sólido. La parte de la nube que analizo es una masa de aire que tiene esta temperatura, o sea, está por debajo de 0 grados, y tiene un contenido de vapor intermedio a las dos tensiones. Esa es su tensión de vapor actual. Entonces, tiene un déficit de saturación con respecto al líquido. Chiquito, pero lo tiene. Si tiene un déficit de saturación, significa que está insaturada. Puede contener más vapor que el que contiene. Por lo tanto, si hay agua líquida en esa masa, se puede evaporar. Cuando la comparo con el sólido, la masa tiene más vapor que el que podría contener, que es este. Es su tensión de saturación sobre el sólido. Está sobresaturada, tiene un exceso de vapor. O sea que ya no está en equilibrio, porque el equilibrio sería que esté sobre la curva. Tiene más vapor que el que podría contener y el cristal actúa como núcleo. El vapor sublima sobre el cristal. Entonces, cuando el vapor sublima sobre el cristal, lo va haciendo crecer al cristal, al hielo. Ese hielo crece, crece, hasta que tiene un tamaño y peso que lo hace caer. Cómo llega al suelo depende de las capas que encuentre, de las capas de la atmósfera y su temperatura. Si se cruza con capas de aire caliente, puede derretirse y llegar como agua, como gotas grandes de agua. Si no es suficiente el calor en ese recorrido que hace, llega como cristal de hielo, o sea, como granizo. Bien. ¿Algo ¿Profe? más de ahí? ¿Sí? Esa masa de vapor de agua nunca va a llegar a la tensión de vapor de saturación con respecto al líquido.
Y no, porque no tiene cómo, ya, o sea, vos decís que se humedezca más, porque a este Claro, déficit o sea tendría que agregarle claro, vapor. claro, No, no hay posibilidades. Más vale el agua se evapora. Esos ruidos que escuchan los hace mi perro que está muerto de calor. Bueno, tipos genéticos. De acá no creo que tengan problemas. El tipo genético lo define la fuerza que hace elevar la masa, para que la masa se enfríe diabáticamente y forme la nube por condensación primaria. Puede ser la convección, superficies que se calientan al aire, el aire caliente es menos denso, asciende. Ese es el inicio, pero al ascender se da el proceso adiabático, ¿no? Por ejemplo, lluvias convectivas son las del Chaco salteño. En el Chaco salteño, que es una zona calurosa, de planicie, predominan este tipo de lluvias. Luego, las orográficas. En la parte de sierras subandinas y valles, ahí hay mucho efecto orográfico y la fuerza que hace ascender a la masa es la montaña, la orografía. Después tenemos los frentes. Estas son más frecuentes, por ejemplo, en la pampa húmeda, las lluvias frontales, el encuentro de dos masas con características diferentes. Generalmente la que asciende es la caliente. Y las de convergencia, por ejemplo, en un valle, se enfrían el aire de las laderas, descienden, convergen en el valle y en el valle se forma la nube. Ecuador, que convergen las masas de los 30, norte y sur, entonces es una zona de convergencia intertropical. La convergencia hace que las masas asciendan. Esos son tipos genéticos, eso es de acuerdo a la fuerza o la razón por la cual la masa ascendió, se enfrió y formó la nube. Pero después tenemos los tipos de lluvia que normalmente nosotros hablamos, que puede ser una lluvia, una llovizna, un chaparrón, depende del tamaño de la gota, de cuánto llueve, la forma en que llueve, la nieve, el granizo, la lluvia helada o agua nieve, por ahí que la conocemos nosotros. Son tipos de lluvia. Y acá tenemos que distinguir dos cosas, o sea, o distinguir algo. Nosotros podemos hablar de una precipitación en particular o podemos hablar de las precipitaciones de un lugar. Cuando hablamos de la precipitación, por ejemplo, si esta noche llueve, yo voy a hablar de la lluvia de esta noche y la voy a caracterizar con la duración, la cantidad y en función de esas dos, la intensidad con que llovió. Pero las lluvias de un lugar, y nosotros trabajamos con esto, además de conocer ese tipo de cosas, tenemos el régimen de lluvia, cuándo llueve, cuánto llueve en precipitaciones medias, mínima, máxima, quintiles. Es la caracterización estadística de las precipitaciones de un lugar. Muy diferente a lo que yo puedo decir de una lluvia en particular. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó contestada la pregunta de
de Bergeron. Sí, profe, quedó clarito. Y a ver. La de precipitación 2. Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo. En un evento de lluvia, nosotros podemos decir, bueno, fue una llovizna, fue un chaparrón, en función de cómo llueve, la intensidad y la duración. Esas son las características de una lluvia. La puedo medir con el pluviómetro. Pero después, para caracterizar las lluvias en general, yo tengo que hablar de valores estadísticos. Entonces digo, la precipitación media de Salta es 700 milímetros anuales, la precipitación media en San Lorenzo es 1.300 milímetros anuales. Es un promedio de lo que llueve en un año, sacado de una serie de 30 años por lo menos. Puedo hablar del régimen hídrico. Si llueve en el semestre cálido, que va de octubre a marzo, es un régimen de tipo monzónico como el del norte argentino en general. Y si llueve en el semestre frío, acá, estaríamos hablando de un régimen de tipo mediterráneo, como el de los bosques andino-patagónicos. San Martín de los Andes, Bariloche, esa zona. Si llueve todo el año, prácticamente no hay una concentración en el semestre cálido o el frío, es isohigro y prácticamente Misiones tiene esas características. La pregunta del millón es ¿por qué llueve en verano en Salta, no? Entonces ahí, bueno, tenemos que recordar los centros de alta y baja permanentes. Nosotros tenemos un centro de baja permanente en el Ecuador, que es esta zona gris, porque es una faja de bajas presiones. Y a los 30 tenemos una faja de altas presiones, que es cercana al trópico. Ese centro o esa faja de altas presiones de los 30 es la que generalmente nos está afectando a nosotros, porque nosotros estamos acá. Si esa faja se mantendría o se podría mantener como permanente, que nosotros decimos los centros de alta y baja permanentes son el de baja del Ecuador, las altas de los 30, las bajas de los 60. Si esto fuera permanente, nuestro territorio sería un desierto. De hecho, en la zona de los 30 grados están los grandes desiertos. El del Sahara, el de África, incluso el de Antofagasta, podríamos decir. ¿Por qué? Porque las zonas de alta se caracterizan por descenso de masa de aire. Y si la masa de aire desciende, se calienta adiabáticamente y por lo tanto se aleja de la posibilidad de saturar y de formar nubes. Yo sé que para que se formen nubes, la masa tiene que ascender, enfriarse y condensar. En las zonas de alta, el aire desciende. Entonces, esto sería un desierto. ¿Por qué no lo es? Porque en el verano aparece un centro estacionario, en el verano, un centro de baja presión en el continente, que rompe la faja. Porque en el océano permanecen las altas, pero en el continente se establece esta baja. ¿Por qué? Si está llegando la misma cantidad de radiación. Por el calor específico. El calor específico del agua es mayor que el del suelo. Entonces, el continente se calienta mucho más que el agua.
Así en el invierno se va a enfriar más que el agua. Pero estamos en el verano, enero, diciembre, enero. Entonces, estamos recibiendo mucha radiación, ya sabemos por qué, y el continente se calienta más que el agua, que lo hace lentamente, porque necesita una caloría para aumentar 1 grado su temperatura. En cambio, el continente necesita menos, media caloría. Con media caloría ya eleva 1 grado. Entonces se calienta rápido y mucho. Y como se calienta las masas de aire, las masas se hacen más livianas, se elevan, se genera una baja presión. Algunos dicen que se forma esa baja presión, otros dicen que se mete como lengua, una lengua que proviene de la baja de los ceros, del Ecuador. La zona de convergencia intertropical emite como una lengua que se mete dentro del continente. Cuestión que al estar esta baja, ya hay un gradiente de presión que pone en movimiento las masas, desde el océano hacia el continente. Y si son masas que vienen del océano, son húmedas. Y eso es lo que nos da la posibilidad de que ingresen masas de aire húmedas que posibiliten las lluvias. En el invierno siguiente, el continente se enfría, se vuelve a cerrar esta alta presión y desaparece la posibilidad del ingreso de masas de zonas húmedas. Nosotros en medio del continente no tenemos forma no estamos cerca del mar, que es la principal fuente de evaporación. Entonces tienen que llegar masas cargadas de humedad, producto de que se genere esta baja, porque si no tampoco ingresarían. Ingresan las del Atlántico, porque las del Pacífico se encuentran con una barrera orográfica muy importante, que es la cordillera, y no logran ingresar, o ingresan secas. Estas son las que provocan las lluvias. Por supuesto que esas masas son las que inician el proceso de lluvia y después ya el suelo se evapora, el agua del suelo se evapora y se va recirculando el agua, digamos. Pero para que empiece a llover, tiene que ocurrir esto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Profe, el ejemplo que dio de los desiertos de Antofagasta y eso, no estaría pasando eso. Y no porque acá tenés la cordillera. Bien, perfecto. Bueno, y hay fenómenos en donde tenés la alta, o sea, no se interrumpe esa alta y donde haya altas hay buen tiempo. No llueve. En Antofagasta hay casas sin techo porque no llueve nunca. Pero es porque no se rompe la faja esa de altas presiones, ¿no? En el NOA sí. Bueno. Después, ¿qué queda? Y de evaporación y evapotranspiración, balance, habíamos hablado en la primer consulta. No sé si tienen alguna duda de eso. Profe, dentro Sí. dentro del examen, ¿habrán gráficos sueltos o todo van a ir acompañados de temas? ¿Cómo? No entiendo. ¿Los gráficos los Por hacen ejemplo, una ustedes? bolilla puede ser la curva de saturación. No, generalmente el tema es humedad, heladas. Ah, bien. Después la pregunta sí puede ser.
A ver, dibujar la curva de saturación, eso sí, Bien. pero no es curva de saturación, no no es un tema climático. ¿Vení? Profe, en el caso, por ejemplo, que toque clasificación climática, que llegara a tocar, ¿cómo Ujú. hace con el tema de, usted pone el mapa para poder explicarlo o en este caso que toque en la situación de ahora, de este mapa que puso ahora, ¿cómo se lo explicaría? Usted pone una imagen, todo a No, imaginación. no, no, ustedes tienen que dibujar. Para eso se les pide que tengan hojas y marcador o también pueden tener una pizarra. Algunos tienen pizarra, pero nosotros yo ya les voy a mandar la modalidad de examen, lo que les pedimos es que tengan hojas blancas, entonces ustedes dibujan y lo muestran en la cámara. Bien, profe. Eso sí sabía más fácil para las gráficas, en el caso del mapa, bueno, hay que saber dibujar el mapa. No, mapas, bueno, podés, yo tampoco lo dibujo, cuando yo doy clase hago un triángulo, como, qué sé yo, como Sudamérica o como Argentina, puedes hacer un triángulo, no hace falta que hagas el mapa. El tema es saber por qué llueve en verano, o sea, poder contestar, aunque sea por mímica, pero ustedes tienen que, en realidad siempre se les pregunta el porqué de las cosas, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Profe, ¿cuántas Sí. preguntas van a hacer aproximadamente por tema? No, eso depende del examen. Yo no, o sea, cuando yo interpreto, sé, me doy cuenta que saben, termina el examen, ¿no? No sigo insistiendo. Eh, el problema es cuando empiezan a dudar y por ahí sigo preguntando porque digo, bueno, capaz que lo entiende, pero no lo puede. Pero apenas ustedes empiezan a hablar, uno ya se da cuenta. De clasificaciones climáticas, ahí hay una clase. Ustedes tienen que tener una idea de lo que es una clasificación climática y de los tipos de clasificaciones que existen. Las primeras fueron genéticas, este tipo, por ejemplo, ¿no? Que decían, bueno, hay un clima polar, hay un clima ecuatorial, que es más cálido, el polar es más frío. Es decir, que era medio intuitivo por franjas latitudinales. Esta otra también, ¿ven? Que en los intertropicales son climas cálidos, después templados, y los polares son los más fríos, en función de lo que ustedes han visto como goce de radiación. Y después empezaron a aparecer ya las climáticas descriptivas, que siguen siendo subjetivas, o en realidad porque las descriptivas no utilizan tanto fórmulas, a pesar de que esta usa una fórmula, sigue siendo subjetiva, digamos, porque él usa precipitación y temperatura. La mayoría lo usan, que es el índice de aridez de Marton. Valores climáticos, pero valores que pueden utilizar fórmulas o cálculos. Por ejemplo, la de Keppen, la de Sorway, también es racional. Nosotros vimos mucho todo lo que es el método de Sorway. Usan valores para ordenar los paisajes, o sea, usan valores climáticos. Y, por ejemplo, Sorway usa valores de precipitación, de evapotranspiración y de su balance. O sea que las racionales implican un poco más de utilizar fórmulas como la de Sorway, que ustedes tienen cálculos de índices, un procedimiento para determinar zonas.
Y luego tenemos las agroclimáticas, que también pueden ser descriptivas o racionales. Y acá también podría entrar la de Sorway, como agroclimática racional, porque usan índices y él usa evapotranspiración, que es un índice agroclimático. Bueno, esos son los tipos de, por ejemplo, las agroclimáticas, están las más difundidas, las más importantes son las de los tipos de cultivo, o sea, centrarnos en un tipo de cultivo y decir cuál es el clima para ese cultivo, cuáles son los requerimientos que debe cumplir la zona para poder ser exitoso ese cultivo. Y está una muy conocida o difundida, que es la de las plantas índices. Por ejemplo, qué sé yo, si en un lugar se puede hacer o surge naturalmente el café tiene mucha sensibilidad al frío, entonces vos podrías decir que si hay café y naturalmente se dan las plantas de café sin problema, ese lugar es libre de heladas. Es una planta que te indica eso, son plantas índices. Nosotros no las vemos, pero bueno, tienen que tener una idea de lo que es una clasificación, del tipo de clasificaciones que existen, y después sí, por supuesto, conocer la de Sorway, porque esa es la que vimos en clase. ¿Qué índices calcula? ¿Cómo los calcula? ¿Por qué usa temperatura para estimar evapotranspiración? Ese tipo de cosas. Bien, yo creo que ya están cansados, yo también ya estoy cansada. Cualquier pregunta que les surja o comentario lo pueden hacer al grupo. Yo voy a estar de licencia, voy a estar de viaje, pero igual el celular lo miro y en el momento en que lo miro les puedo mandar un audio, les puedo dar una orientación de dónde ver. Y si no, se tendrán que comunicar con los otros profesores y pedirle consulta, aparte de las que ya tienen programadas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí vi que algún compañero mandó algo, ya lo voy a ver bien. A ver si está bien. ¿Preguntas? Yo no, profe. Bueno. Por favor, a medida que vayan decidiendo, los que no se van a presentar me avisan. O los que se van a presentar. Para tener una idea de cómo va a ser, de cuánto va a durar el examen y demás. Y les recuerdo que como se pasó la mesa, me recomendaron de dirección de alumnos que los que, por ejemplo, no se hayan presentado pero quedaron inscriptos en la primer mesa, o los que les haya ido mal y quieran presentarse en la segunda, van a tener un poco tiempo, o sea que no se duerman en eso. Yo se los voy a recordar igual, pero para que no tengan problema. Listo, cualquier... sí. El segundo llamado no hay chance de que sea presencial porque hay que supuestamente hay una resolución de que ya se habilitó. Bueno, ya lo hablamos eso al principio. El primero no lo hice presencial porque yo les voy a mandar la resolución, porque la resolución tiene 5 hojas. Tienen que leer atentamente el anexo y requiere que sí o sí los alumnos que vayan al examen